Me llamo Lisa Kleene, tengo 33 años y soy periodista de investigación en el Valley Tribune. 8 de marzo de 2026. Mi mamá se levantó durante la cena de promoción de mi hermana, levantó su copa frente a 29 personas y sonrió como si trajera buenas noticias. Una hija se casó con un cirujano cardíaco que salva vidas todos los días, anunció. La otra trajo a casa a un panadero que huele a harina. Adivinen cuál realmente me da orgullo. La sala estalló en risas. Yo me quedé mirando mi plato. Wesley me apretó la mano bajo la mesa. No dijo ni una palabra. Ellos no sabían que pasé 5 años investigando a personas que destruyen vidas. No sabían que desde hace 3 meses estaba documentando en secreto la crueldad de mi propia familia. Risita, y definitivamente no sabían lo que mi abuela estaba deslizando por el mantel blanco, un periódico abierto en la página 14. Ese brindis no solo fue humillante. Fue el mayor error que mi mamá cometería jamás. Antes de contarles lo que pasó después, si esta historia ya les pega cerca de casa, tómense un segundo para darle like y suscribirse. Dejen un comentario. ¿Alguna vez los han humillado públicamente sus propios familiares? ¿Desde dónde me están viendo y qué hora es allá? Me llamo Lisa Kleene y esta es la noche en que todo cambió. Trabajo en el Tribune desde 2021. 5 años hurgando en registros, siguiendo pistas en papel, haciendo preguntas que nadie quería responder. Antes de eso, trabajé 3 años en relaciones públicas después de la universidad. Odié cada minuto. Todo ese discurso, todos esos mensajes cuidadosamente armados para ocultar la verdad en lugar de mostrarla. Renuncié en 2018, trabajé como freelance un tiempo y finalmente encontré el camino hacia el periodismo. Encontré lo que siempre debía hacer. Mi editora, Ann Brennan, me dijo una vez que tenía buen instinto, que sabía cuándo investigar y cuándo dejarlo pasar. Lo que ella no sabía era que nunca aprendí la segunda parte. Cuando algo no tenía sentido, cuando la versión oficial tenía huecos, cuando la gente con poder estaba demasiado cómoda, yo cavaba. Seguía cavando hasta toparme con la base o con hueso. 12 investigaciones publicadas en 5 años. Fraude en el presupuesto del condado que terminó en caso del FBI, negligencia en hogares de ancianos que cerró 3 instalaciones. Un miembro de la junta escolar desviando contratos de construcción a su cuñado. Historias que generaron consecuencias reales, no solo clics. Ese era el trabajo que importaba. Ese era el trabajo que me dejaba dormir tranquila. El corcho encima de mi escritorio estaba lleno de recortes, mis firmas, líneas rojas marcando lo que pasó después de cada historia, funcionario despedido, política cambiada. $2.3 millones devueltos al condado. Evidencia de que el periodismo todavía podía hacer lo que debía, exigir cuentas al poder. Pero la historia que había estado siguiendo por 3 meses no estaba en ese tablero. Esa vivía en una carpeta protegida con contraseña en mi laptop, llamada simplemente médica. Wesley Grant era dueño de Grant Stable, una panadería en el distrito Riverside, a 22 cuadras al oeste del St. Augustine Medical Center. No es que en ese momento me importara mucho la distancia. Él se especializaba en panés al estilo europeo, masa madre, centeno, pan de aceitunas para sabbat, cosas que necesitaban tiempo, paciencia y mucha habilidad. Pero eso no era lo que hacía diferente su panadería. Grant Stable solo contrataba a personas con antecedentes penales, gente que había estado en la cárcel y que no encontraba trabajo en ningún otro lugar, personas que el sistema había marcado como inempleables. Wesley les daba una oportunidad, más que una oportunidad, les enseñaba el oficio, les pagaba un salario digno, los trataba con respeto. La gente merece una segunda oportunidad para escribir su historia, me dijo cuando lo entrevisté por primera vez en octubre de 2020. Yo había ido a hacer un reportaje sobre pequeños negocios adaptándose durante la pandemia. Todos tenemos un pasado, pero no todos tienen un futuro. Yo intento cambiar esa proporción. Desde entonces empecé a ir a la panadería. Primero por la historia, luego por el café, y después por él. 6 años ya. Compartíamos un departamento pequeño a 3 cuadras de Grant Stable. Su alarma a las 4 de la mañana para preparar la panadería, mis noches largas verificando fuentes. Sus libros de cocina junto a mis expedientes,
Su masa madre en el refrigerador etiquetada como Germán, no tocar. Mi taza de café con los grandes escándalos de Watergate impresos al costado. En nuestra tercera cita me preguntó, ¿tu familia sabe que estás saliendo con alguien? Yo encogí los hombros. La verdad, no preguntan mucho por mi vida. Él asintió como si eso tuviera sentido y luego, con cuidado, ¿a qué se dedica tu hermana? Cirujana cardiotorácica en el St. Augustine Medical Center. Algo pasó en su rostro, duró un segundo. Eso es impresionante, dijo, con la voz completamente neutra. Había sido entrenada para notar microexpresiones, para descubrir la mentira detrás de la verdad, pero no pregunté. Lo dejé pasar. Otro arrepentimiento para la colección. Mi familia funcionaba así, estaba Penélope y luego todos los demás. Penelope Kleinasford, 39 años, 6 años mayor que yo, lo que significaba que siempre llevaba 6 años de ventaja en todo. 6 años más cerca de lo que mamá quería. 6 años más dentro de la jerarquía que ella había construido. Penelope fue a la universidad mientras yo todavía estaba en la secundaria. Se graduó de medicina cuando yo aplicaba a programas de periodismo. Terminó su especialidad en cirugía cardiotorácica mientras yo trabajaba en relaciones públicas odiando mi vida. Para cuando descubrí lo que quería hacer, ella ya se había convertido en lo que se suponía que debía ser, jefa de cirugía cardiotorácica en St. Augustine Medical Center. La más joven en los 87 años del hospital, publicada en el New England Journal of Medicine, casada con el Dr. Jonathan Ashford, cirujano ortopédico en el Memorial Hospital. 2 profesionales, 2 ingresos, 2 personas que salvaban vidas. Mi mamá, Diane Kleene, era socia en Brennan & Associates, un despacho de derecho ambiental. 61 años, inteligente, exitosa, competitiva. Había construido su carrera ganando discusiones, y su familia de la misma manera. Siempre alguien tenía que ganar, lo que significaba que alguien siempre tenía que perder. En las reuniones familiares, las presentaciones siempre eran así: esta es mi hija, Penélope, jefa de cirugía cardiotorácica, y su esposo, el Dr. Jonathan Ashford, cirujano ortopédico. Pausa. Giro de cabeza. Y esta es Lisa. Escribe para el periódico local. La pausa antes de mi nombre. Medio segundo, pero suficiente para decirlo todo. Una hija digna de títulos. Otra hija digna de ser un detalle al final. La forma en que decía periódico local tenía el énfasis justo para que sonara pequeño, amateur, no muy serio. Dejé de corregirla alrededor de 2023. Dejé de decir periodista de investigación, de mencionar mi premio Hearst o el senador estatal que renunció gracias a mi reportaje. Que tenga su narrativa. Yo estaba construyendo la mía. Cuando gané ese premio Hearst en mi último año de universidad, un premio nacional de periodismo, top 5 en el país, mi mamá dijo, qué lindo, cariño. Penelope acaba de ser aceptada en Johns Hopkins para su fellowship en cardiotorácica. Como si fueran comparables, como si uno cancelara al otro. Como si salvar vidas y exponer corrupción existieran en la misma escala y solo una dirección apuntara hacia arriba. Las fotos familiares en la casa de mi mamá contaban la historia más claro que cualquier palabra. Graduación de Penelope de medicina, marco enorme, profesional, centro de atención, con fondo Burdeos. Mi graduación universitaria, marco pequeño, de farmacia, algo descolorido, a un lado. Misma casa, misma madre. Sistemas de medida diferentes. Aprendí desde joven, salvar vidas importa. Contar historias, no tanto. La boda de Penelope en 2021 fue de 200 personas en un club campestre. Llevé a Wesley. Llevábamos 10 meses saliendo. En la recepción, un amigo de la familia preguntó a qué se dedicaba. Antes de que pudiera contestar, mi mamá interrumpió. Es dueño de una pequeña panadería en Riverside, muy rústica, enfocada en la comunidad. Da trabajo a personas recién salidas de prisión, lo cual es ciertamente caritativo. La forma en que dijo prisión sonaba como una enfermedad. Caritativo sonaba ingenuo. Wesley apretó su copa de champaña solo un instante, luego la relajó. Su voz se mantuvo firme, creo que todos merecen dignidad y trabajo.
El sistema de justicia criminal no lo cree. Estoy tratando de corregir ese desequilibrio, un empleo a la vez. Mi mamá sonrió. La sonrisa que no era sonrisa. Y se alejó. Más tarde, en el coche, me disculpé. No lo hagas, dijo. Ella no me conoce. Es su pérdida, no la mía. Pero su mandíbula se mantuvo tensa todo el camino a casa. Esa noche solo dijo 7 palabras. Las conté. Para Acción de Gracias de 2024, ya no mencionaba mi trabajo en las cenas familiares. Penélope describía cirugías exitosas, 17 minutos en bypass, procedimiento de libro, paciente dado de alta en 5 días. Todos escuchaban atentos, hacían preguntas de seguimiento, el lenguaje médico como idioma familiar. Una vez mencioné que mi reportaje sobre corrupción en el condado había llevado a una investigación del FBI. 3 arrestos pendientes. Mi mamá dijo, qué lindo, querida Penélope. Cuéntanos de ese reemplazo de válvula que hiciste la semana pasada. Me dije a mí misma que no importaba. Que ya no necesitaba su aprobación. Que el éxito profesional era recompensa suficiente. Entonces, ¿por qué estaba anotando cada desprecio en un cuaderno aparte? ¿Por qué estaba registrando cada menosprecio como si fueran pruebas en un expediente? ¿Por qué estaba tratando mi propia vida como una investigación a punto de publicarse? El cuaderno estaba en el cajón de mi escritorio, etiquetado como investigación sobre dinámica familiar, fechas, citas, patrones, 5 años de documentación. Me decía a mí misma que era solo observación, un hábito de periodista. Pero sabía que no era así. Estaba armando un caso, aunque todavía no supiera para qué servía. En diciembre de 2025, le propuse a Ann Brennan una serie de reportajes. Encubrimientos por mala praxis. Cómo los hospitales protegen sus ingresos y reputación por encima de la seguridad de los pacientes. Cómo las aseguradoras permiten negligencia institucional mediante acuerdos de confidencialidad agresivos. Cómo los departamentos legales usan los acuerdos como armas para silenciar a las víctimas. Ella me miró sobre su taza de café. Es el hospital de tu hermana. Lo sé, dije. Pero no es por eso que investigo. El patrón apareció en los datos. Levantó una ceja. No es así. No respondí, porque ambas sabíamos que era complicado, y ambas sabíamos que iba a escribirlo de todas formas. Revisé registros públicos de 5 hospitales locales. St. Augustine tenía 8 acuerdos de mala praxis sellados en 5 años, más que los otros 4 juntos, todos en cirugía cardíaca, todos entre 127,000 pesos y 215,000 pesos, con NDAs. Todos pacientes de poblaciones marginadas, encarcelados, sin seguro, indocumentados, sin hogar. Todas las quejas desestimadas por la Junta Médica. El nombre de un cirujano aparecía en 4 de los 8 casos. No era mala suerte. Era un problema que el hospital conocía y decidió ocultar. El primer expediente que revisé era de agosto de 2018. Complicación en cirugía cardíaca. Nombre del paciente borrado en documentos públicos. El hospital pagó 180,000 pesos con un NA. El nombre del cirujano borrado en el acuerdo. Pero a veces los memos internos del hospital se mezclan en respuestas FOIA. 3 semanas en enero de 2026, lo encontré. Asunto, revisión de control de calidad. Incidente 2018-0823 CAD. Cirujano, Dr. P. Clenesford, paciente, Wesley A. Grant, 28 años, encarcelado. Me senté en mi coche en el estacionamiento del Tribune, tarde de enero, el frío entrando por las ventanas, la pantalla de la laptop brillante. El nombre de mi novio, en blanco y negro, como víctima de mala praxis médica. El nombre de mi hermana como la cirujana. Me quedé mirando la pantalla 20 minutos, leyendo los mismos 2 nombres una y otra vez. Luego cerré la laptop y manejé a casa. Wesley estaba haciendo estofado de res, escuchando NPR. Un sábado por la tarde normal. Lo observé moverse por nuestra cocina, vivo, saludable, competente, amable. Debería haberle preguntado, pero tenía miedo. Miedo de que me estuviera ocultando algo.
Miedo de que se fuera si lo sabía. Miedo de que toda nuestra relación estuviera construida sobre secretos que yo no podía ver. Así que hice lo que siempre hago cuando tengo miedo, seguí investigando en lugar de comunicarme. La invitación llegó el 28 de febrero de 2026. Penélope llamó. Tan raro que casi no contesté. Me ascendieron, dijo. Jefa de cirugía cardiotorácica. Mamá va a dar una cena de celebración. 8 de marzo, de Laurel, 7:30 de la tarde, salón privado, ¿pueden ir? Dudé. No los habíamos visto desde Navidad. No tenemos que ir, le dije a Wesley esa noche. Él estaba estirando masa, metódico y preciso. Lo sé, dijo, pero quizás sea tiempo. ¿Tiempo de qué? No pregunté. Tu abuela me llamó ayer, añadió. Preguntó si íbamos a ir. Dijo que era importante que asistiera, que tenía algo que mostrarle a la gente. Levantó la mirada entonces, una flor sobre el pómulo. Creo que ella sabe, pensé, por cómo dijo St. Augustine cuando Penélope mencionó el ascenso. Sin inflexión, plano, neutral. Había escuchado ese tono antes en entrevistados, la voz de cuidado que parece nada, pero significa todo. El 8 de marzo llegó demasiado rápido. Condujimos a Laurel a las 6:45 de la tarde. Empezó a llover. Yo estaba tensa, practicando neutralidad. Wesley estaba tranquilo de esa manera demasiado tranquila. Eso significaba que no estaba tranquilo en absoluto. Tu abuela me llamó después de la ceremonia en la Casa Blanca, dijo, ojos en el tráfico. Quería asegurarse de que estuviéramos los dos en esta cena. Dijo que había estado esperando el momento adecuado. Que mi recibir la medalla cambió el momento. Lo miré. ¿Cambió cómo? Guardó silencio por 3 cuadras. Creo que nos ha estado protegiendo, esperando el momento en que la verdad pudiera caer justo, cuando fuéramos lo suficientemente fuertes para sobrevivirla. Había 3 periódicos en el asiento trasero. Todos del 3 de marzo, todos doblados en la página 14. Yo había pensado que era orgullo, guardando copias para álbumes. Ahora me preguntaba. Llegamos al estacionamiento de Laurel. Wesley apagó el motor pero no se movió, manos aún en el volante, nudillos ligeramente blancos. Lisa, dijo, se detuvo, volvió a empezar. Después de esta noche, las cosas podrían ser diferentes. Entre nosotros, entre tú y tu familia, necesito que sepas, se detuvo, negó con la cabeza. Olvídalo. Vamos adentro. Tu abuela está esperando. El salón Aspen. Paneles de madera, chimenea, manteles blancos. 22 personas ya estaban allí cuando llegamos a las 7:35 de la tarde, tarde porque Wesley se había retrasado. Mi mamá me besó en la mejilla en el aire. Llegaste. Empezábamos sin ti. Se giró hacia la mujer a su lado. Patricia, esta es mi hija menor y él, Wesley. Tiene una panadería en Riverside, muy enfocada en la comunidad. La pausa antes de decir Wesley. Ningún compañero, ningún novio. La forma en que enfocado en la comunidad sonaba a no rentable. Patricia Chen, socia de mi mamá en el despacho, mujer aguda que no soportaba tontos. Tarjetas con caligrafía elegante. Penélope y Jonathan en la cabecera. Mi mamá a la derecha de Penélope. Wesley y yo en el extremo opuesto, asientos 27 y 28 de 29, cerca de la puerta de la cocina por donde entraban los meseros. Mi abuela, Catherine Walsh, se sentó a mi lado. 74 años, viuda desde hacía 12. Me apretó la mano al sentarme. Me alegra que vinieras, susurró. Los dos. Algo en su bolso. Pude ver el borde de un periódico. Querrán ver esto, dijo, tocando su bolso. Pero no todavía. Esperen el momento. Lo sabrán cuando llegue. Miró a Wesley. Él asintió una vez. Habían planeado esto. Sirvieron la cena. La conversación giraba alrededor del logro de Penélope, la jefa más joven en la historia del hospital, aumento de presupuesto de 1.2 millones, expansión del personal de 8 a 12 cirujanos.
Nuevo equipo de cirugía robótica, colaboración con la Escuela de Medicina de la universidad. Intenté participar, obtuve respuestas corteses. Luego la conversación volvió a Penélope, como si la gravedad la atrajera. Un miembro de la junta del hospital le preguntó a Wesley, entonces, ¿contratan criminales? No con mala intención, pero tampoco amable. Curioso, como se mira a un animal exótico. Wesley no parpadeó. Contratamos a personas que ya cumplieron su condena y merecen la oportunidad de reconstruir su vida. Hemos ayudado a 38 personas a mantener empleo, vivienda y mantenerse fuera del sistema que los falló la primera vez. La tasa de reincidencia es del 7%, comparada con el promedio nacional del 68%. Estoy muy orgulloso de ese trabajo. 4 segundos de silencio. Nadie sabía qué decir. Luego alguien tosió. Alguien más preguntó a Penélope sobre los robots quirúrgicos. El momento pasó, pero vi a 2 personas asentir ligeramente. Lo habían escuchado. Realmente escuchado. Mi mamá estaba observando desde la cabecera. Pude ver el cálculo en sus ojos. El panadero estaba siendo tomado en serio. Era hora de reafirmar la jerarquía. Se levantó, golpeó su copa con un cuchillo. Sonido agudo de cristal cortando la conversación. La sala se silenció. Antes del postre dijo, sonriendo, me gustaría hacer un brindis. La mano de Wesley encontró la mía bajo la mesa. Ahí viene. Mi mamá levantó su copa, voz clara y proyectada, como en una corte practicada. Penélope ha logrado lo que la mayoría de los doctores solo sueñan. A los 39 años dirige un departamento que salva vidas todos los días. Ha publicado en el New England Journal of Medicine. Se casó con un hombre de igual nivel. Ha construido una vida de significado, prestigio e impacto. Representa todo lo que esperábamos de nuestros hijos. Penélope sonrió. Perfecta. Practicada. La mano de Jonathan en su hombro. Luego la mirada de mi mamá se deslizó hacia nuestro extremo de la mesa. Tengo 2 hijas, comenzó. Mi estómago se hundió. Una se casó con un cirujano cardiotorácico que salva corazones todos los días en uno de los mejores hospitales del estado. La otra hija llevaba a casa a un panadero que huele a harina y trabaja con exconvictos en una pequeña tienda en Riverside. Hizo una pausa. Dejó que eso se sintiera en el aire. El trabajo de una hija aparece en revistas médicas revisadas por pares que avanzan el conocimiento humano. El trabajo de la otra aparece en un periódico local que la mayoría usa para forrar jaulas de pájaros. Alguien se rió. Luego otros se unieron. Permiso concedido. No todos, pero sí suficientes. Creo que todos sabemos qué camino hace sentir orgullosa a una madre. Yo miraba mi plato, el pato perfectamente dispuesto, los espárragos alineados con cuidado. Conté mis respiraciones, 1, 2, 3. 17 segundos antes de que alguien se riera. También conté esas risas. La mano de Wesley y la mía, firme, cálida, completamente quieta. La periodista en mí ya estaba trabajando, documentando la estructura retórica, la composición de la audiencia, la elección cuidadosa de la palabra orgullosa, singular, no plural. La implicación de que solo una hija merecía el artículo definido. La hija en mí se estaba muriendo. Antes de que mi mamá continuara, mi abuela se levantó, tranquila, deliberada, con presencia de mando a pesar de su edad. Antes de que sigas, Diane, dijo, voz cortando el murmullo. Creo que deberías leer la página 14 del Tribune de esta mañana. De hecho, creo que todos deberían leerla en voz alta, preferiblemente, ya que estamos haciendo anuncios sobre logros. Sacó el periódico de su bolso, ya doblado en la página 14. El periódico se deslizó sobre el mantel blanco, el sonido pequeño que hizo, la cara de mi mamá, primero confundida, luego irritada por ser interrumpida. Cuando lo tomó y vio el titular, algo cambió por completo. El color se le fue de la cara, los ojos se abrieron, la copa de champaña en su otra mano temblaba, y su voz falló. Panadero local Wesley Grant, nombrado, se detuvo, empezó de nuevo, panadero local Wesley Grant,
galardonado con la Medalla Presidencial de Ciudadanía por su trabajo en reforma de justicia criminal. Miró a Wesley, luego a mi abuela, y de nuevo al periódico. Esto es real. Su voz más baja de lo que jamás la había oído. Mi abuela asintió, serena. Página 14, sección de negocios, edición del 3 de marzo, anunciada el 15 de enero por la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca. La ceremonia fue el 28 de febrero. Yo asistí a uno de los honores civiles más altos de Estados Unidos. Wesley no se lo había contado a nadie porque es humilde, a diferencia de algunas personas que conocemos. La sala quedó en silencio. No era silencio cortés. Era silencio de reconocimiento impactado. Sacaron los teléfonos. En segundos apareció la confirmación, era real. Wesley Grant, Medalla Presidencial de Ciudadanía, Reforma de Justicia Criminal, ceremonia en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Penélope habló primero, voz medida. ¿Por qué no nos lo dijiste? Esto es extraordinario. Medalla presidencial. Mamá, ¿sabías? Mi mamá negó con la cabeza en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Wesley. Él sostuvo la mirada de Penélope directamente. Lo vi entonces. Por fin vi lo que había estado perdiendo durante 6 años. Él la conocía. No como mi hermana, como otra cosa. No necesito anuncio, dijo en voz baja. Lo que importa es el trabajo, no el reconocimiento. Patricia Chen, la socia de mi mamá, intervino, una medalla presidencial de ciudadanía. Diane, ¿no mencionaste que la pareja de tu hija estaba recibiendo uno de los honores civiles más altos del país? Eso es notable. La sonrisa de mi mamá era frágil. No lo sabía. Wesley aparentemente no comparte sus logros. La mirada de Patricia decía, ¿o no preguntaste? El poder se movía físicamente. La gente giraba las sillas, se inclinaba hacia nuestro extremo de la mesa. El estatus circulaba por la sala como el clima. Mi mamá, todavía de pie con su brindis a medias, parecía de repente más pequeña. Pero yo estaba observando la cara de Wesley. Esto debería haber sido una victoria triunfal, una revancha. En cambio, se veía triste, como si la medalla presidencial no fuera la revelación que le preocupaba. Solo era el acto de apertura. Mi abuela habló otra vez, voz cargada de emoción. Ahora, todos los sábados durante 2 años, he visto a Wesley enseñar a la gente a hacer pan de verdad, desde cero, sourdough, bio, centeno, pumpernickel. Pero está enseñando más que recetas. Les enseña que tienen valor. Que pueden crear algo que la gente quiera. Que pueden presentarse a las 5 de la mañana y se les puede confiar llaves, cajas y relaciones con los clientes. Que su pasado no define su futuro. Que alguien cree en ellos. Su voz se quebró ligeramente en cree en ellos. Esto no era charla de networking. Esto era testimonio de primera mano. Lo he visto salvar vidas, dijo, mirando directamente a Penélope. Tal vez no en un quirófano, tal vez no con bisturís y suturas, pero salvó. 38 personas que podrían haber regresado a prisión ahora trabajan, viven, contribuyen, crían hijos, pagan impuestos, votan. Esa es cirugía de otro tipo, ¿no crees, Penélope? Herramientas distintas, mismo resultado, vidas salvadas. La cara de Penélope se puso blanca. Grant Stable, dijo despacio. Distrito Riverside, eso está cerca del hospital, cerca de St. Augustine. Wesley asintió una vez. 22 cuadras al oeste, todo derecho por Riverside Boulevard. La precisión era demasiado específica. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó Penélope. Tu nombre me suena familiar. La pregunta quedó flotando. Wesley pausó. Solo un segundo, pero lo sentí como un respiro contenido. Sí, dijo finalmente. Nos conocimos antes. Agosto de 2018. St. Augustine Medical Center. Tú eras mi cirujana. La sala quedó completamente en silencio. Dejé de respirar. Agosto de 2018. La misma fecha del expediente tachado,
El caso de mala praxis que había estado investigando durante 3 meses. El nombre de mi hermana, el nombre de Wesley. El mismo caso en el que se habían encontrado antes, en un quirófano, y algo había salido muy, muy mal. Alguien preguntó qué había pasado. No recuerdo quién. Wesley me miró a mí primero, realmente me miró. Dolor, amor y resignación mezclados. Antes de que les cuente, me dijo a mí, ignorando a todos los demás, necesito que sepas que te amo. Te he amado desde octubre de 2020, desde que entraste a mi panadería con tu grabadora y tus preguntas. Nada de ese amor es falso. Lo que estoy a punto de decir no cambia eso, pero cambia todo lo demás. Sacó un documento doblado de su chaqueta. Pliegues viejos, bordes gastados, llevado consigo mucho tiempo. Lo puso sobre la mesa. Papel membretado de St. Augustine Medical Center. Paciente, Wesley A. Grant. Fecha, 23 de agosto de 2018. Reporte de incidente. Mi abuela tocó mi mano. Lisa, querida, hay algo que Wesley necesita contarte. Algo que yo he sabido casi 2 años, pero no era mi historia para compartir. Es suya. Tal vez ahora sea el momento. Wesley asintió y empezó a hablar. Tenía 28 años. Primera y única condena. Posesión con intención de distribuir cocaína. Era culpable. Compré 2 onzas pensando venderlas, pagar la renta. Decisión estúpida cuando me despidieron en la recesión. Me dieron 18 meses. Ya llevaba 8 cuando otro preso me atacó. Me golpeó con un tubo en el pecho. Caí, no podía respirar, pensé que iba a morir. Los guardias me llevaron de emergencia a St. Augustine. Su voz era firme, la voz de alguien que ha contado esta historia 1000 veces a sí mismo, pero nunca en voz alta. Hicieron un escaneo, encontraron sangrado alrededor del corazón, derrame pericárdico por trauma contundente. Dijeron que necesitaba un procedimiento de ventana cardíaca de emergencia, tal vez reparación completa dependiendo de lo que encontraran. Firmé los consentimientos. La alternativa era desangrarme en la cárcel, así que accedí. Miró a Penelope, tu hermana en quirófano. El vaso de agua de Penelope se detuvo a medio camino. La cirugía salió bien, continuó Wesley. Eso me dijeron al despertar. La doctora Kleinasford hizo la reparación, detuvo el sangrado, todo parecía bien. Estaba en recuperación a las 3 de la mañana. Al día siguiente, 7 de la tarde, colapsé. No podía respirar. Dolor intenso en el pecho. Sentía que el tubo había vuelto a mi pecho. Me llevaron de urgencia a cirugía. Esta vez otro cirujano, el doctor Vincent Holder. Él encontró lo que la doctora Kleinasford había pasado por alto. Alguien jadeó. No sé quién. Pequeña lesión arterial en el pericardio, dijo Wesley con voz clínica, como testimonio médico. Demasiado pequeña para verse en la reparación inicial. Sangraba lentamente en el saco pericárdico durante 16 horas. La presión subió hasta generar taponamiento cardíaco. Requirió drenaje y reparación inmediata. Entré en paro durante la segunda cirugía. Me reanimaron. Me volvieron a cubrir. Finalmente estable después de 4 horas en quirófano. Me miró. Lisa tiene los documentos. Me mostró la captura de pantalla cuando yo revisaba sus archivos. Las notas operatorias del Dr. Holder eran muy claras. Reparación de lesión arterial perdida durante procedimiento quirúrgico previo. Laceración pequeña pero significativa en rama pericárdica, probablemente lesionada durante la reparación inicial. El paciente sufrió taponamiento cardíaco por sangrado no reconocido. Se realizó drenaje y reparación de emergencia. Lo documentó de manera profesional, clara. Sin ambigüedades sobre qué salió mal o por qué. Wesley, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Sabías que estaba investigando? Él asintió. Conozco tus contraseñas, Lisa. Reviso tus archivos de investigación cuando trabajas hasta tarde. Para ver si hoy es el día en que encuentres la conexión y me preguntes. Encontraste mi caso hace 3 semanas, a finales de enero.
He estado esperando todos los días desde entonces, pero no preguntaste. Así que ahora se lo contaré a todos y tú lo escucharás al mismo tiempo. Mi voz de periodista se activó, era más seguro que mi voz de hija. He estado investigando mala praxis médica en St. Augustine durante 3 meses, dije al grupo. Presenté el caso como un fallo sistémico, institucional. Como los hospitales protegen sus ingresos por encima de la seguridad de los pacientes, como las aseguradoras permiten encubrimientos. Saqué registros de 5 hospitales locales. St. Augustine tenía 8 acuerdos de mala praxis sellados en 5 años. Todos en cirugía cardíaca, todos con acuerdos de confidencialidad, todos pacientes de poblaciones marginadas. Abrí mi teléfono y mostré la foto que había tomado del memorándum. El nombre del paciente estaba borrado en todos los documentos oficiales, pero en el memo interno del hospital aparecía. Asunto: revisión de aseguramiento de calidad, incidente 2018-0823C, cirujano, Dra. P. Klein Ashford, segundo año como responsable. Paciente: Wesley A. Grant, 28 años, encarcelado. Mis manos temblaban la primera vez que leí ese memo. Era una tarde de enero, el nombre de mi novio, en blanco y negro, como víctima de mala praxis. Cerré la laptop y dije en voz baja. Conduje a casa. Wesley estaba haciendo estofado de res. Lo vi moverse por nuestra cocina y pensé que debería preguntarle, pero no lo hice. Tenía miedo de que me lo hubiera estado ocultando. Miedo de que toda nuestra relación estuviera construida sobre secretos. Así que hice lo que siempre hago cuando tengo miedo, seguí investigando en lugar de comunicarme. Wesley continuó. El gerente de riesgos me visitó en octubre de 2018. Me dijo, amargado ahora. Mujer profesional, traje elegante, expresión simpática. Me dijo que hubo una complicación durante mi cirugía. Preguntó si había dado mi historial médico completo. Le dije, sí, no tengo antecedentes médicos. Primera cirugía importante de mi vida. Frunció el ceño y dijo que la posición del hospital era que no mencioné una condición cardíaca previa. Le dije que eso era mentira. Ella dijo, qué lamentable. Y ahora viene la amenaza específica. Tenía una audiencia de libertad condicional programada para el 15 de noviembre. Ella explicó con cuidado. El hospital podría testificar sobre mi comportamiento durante la recuperación, describirme como incumplido, conflictivo, difícil, un riesgo para el personal, o podrían mantenerse neutrales. Tu elección, señor Grant. Acuerda ahora y nos mantenemos en silencio. Te niegas si testificamos para proteger a nuestro personal. La mandíbula de Wesley estaba tensa. Me negué. Tenía 28 años, aterrorizado, pero me negué. Quería que los responsabilizaran, así que cumplieron con su palabra. 15 de noviembre de 2018. Mi audiencia de libertad condicional. El representante del hospital testificó que yo había sido un paciente difícil, que no seguía las instrucciones después de la cirugía y que había sido agresivo verbalmente con las enfermeras. Todo mentira. Todo estaba en un reporte que ellos mismos inventaron. Negaron mi libertad condicional. 17 personas escuchando. Silencio absoluto. Horror. Después de que me negaron la libertad, volvió el gerente de riesgos. Diciembre de 2018. Mismo traje, misma expresión comprensiva. Esta vez la oferta era distinta. $180,000 a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar no presentar demandas por mala praxis. Fue muy claro, era una oferta generosa. Si me negaba, los siguientes 14 meses serían un infierno. Saldría de la cárcel a los 30 años, quizá más. La firma del acuerdo fue el 14 de enero de 2019, en una sala de conferencias de la cárcel. La mano de Wesley temblaba. Salí en julio de 2020. Los $180,000 seguían ahí. Los usé para rentar la ubicación en Riverside, comprar hornos y mezcladoras comerciales, y contratar a mis 2 primeros empleados. Abrí Grant Stable en agosto de 2020. 2 meses después, una periodista vino a entrevistarme sobre cómo los negocios pequeños se adaptaban durante la pandemia. Se llamaba Lisa Kleene.
Me miró y pensé que era coincidencia. Pero luego mencionó que su hermana era cirujana y dijo St. Augustine, cardiotorácica, y supe exactamente quién era su hermana. El cuarto quedó en silencio. Podría habérselo dicho. Wesley me dijo, debería habértelo dicho en la tercera cita, cuando me di cuenta de que eras la hermana de Penélope, en nuestro primer aniversario, cuando ya eras parte de mi vida de maneras que no podía imaginar perder. Pero te amaba y estabas tan separada de tu familia, apenas hablabas con ellos, construiste tu propia carrera, tus propios valores. Pensé que tal vez el pasado no importaba. Que podríamos construir algo fuera de esa historia. Alcanzó mi mano, dudoso ahora. Lo siento. Debería habértelo contado, pero cada día que pasaba era más difícil. ¿Cómo le dices a alguien que amas que su hermana casi te mata? ¿Que el hospital de su familia arruinó 2 años de tu vida? No tenía palabras, así que me quedé callado esperando que nunca tuvieras que saberlo. Al otro lado de la mesa, Penélope habló, temblando, te recuerdo. Recuerdo ese caso. El paciente encarcelado con trauma pericárdico. Pero no fue mi culpa. Tu historial estaba incompleto. El trauma fue severo. Las complicaciones pasan en cirugías de emergencia. Wesley la interrumpió, con voz más dura que nunca. Mi historial estaba completo. No tenía ninguna condición cardíaca previa. El doctor Holder encontró la arteria que tú pasaste por alto. Lo documentó en su reporte quirúrgico. Cometiste un error. El hospital te hizo escribir un reporte de incidente reconociéndolo y luego enterraron ambos reportes, pagándome para desaparecer. Tú te convertiste en jefa de cirugía cardiotorácica. Yo fui a prisión 14 meses más. No me digas que no fue tu culpa. Penélope lo intentó de nuevo, tenía 31 años, en su segundo año como cirujana a cargo de reparaciones cardíacas de emergencia en un paciente con trauma. Con todo el historial médico completo, Wesley intervino. Tenía 28 años. Primera cirugía de mi vida. Cometiste un error. El doctor Holder lo encontró de inmediato. Está en su reporte quirúrgico. La revisión de calidad del hospital lo confirmó. Por eso pagaron $180,000. Por eso testificaron en mi audiencia de libertad condicional cuando me negué a aceptar un acuerdo silencioso. Por eso tú sigues trabajando ahí y yo pasé 14 meses más en prisión. Tengo los documentos, dije, sacando mi teléfono. Notas quirúrgicas del Dr. Holder, reporte de incidente de Penélope, revisión de calidad, términos del acuerdo, transcripción de la audiencia, todo. Llevaba 3 meses construyendo este caso. La voz de mi madre cortó el aire, firme y controlada, en modo abogada. Esto es absurdo. Te acercaste a mi hija, saliste con ella 6 años, mientras guardabas rencor contra su hermana. Eso es calculado. Esto es venganza disfrazada de romance. La voz de Wesley se mantuvo tranquila. Me enamoré de tu hija a pesar de su hermana, no por ella. Lisa no es como Penélope. Por eso la amo. Y aunque Elnda fuera válido, dije, voy a publicar esta historia de todas formas. Soy periodista investigando mala praxis. El caso de Wesley es uno de 8 que he documentado: encubrimientos hospitalarios, protección institucional de cirujanos negligentes, abuso de acuerdos para silenciar a las víctimas, todo interés público, todo publicable. Patricia Chen se levantó, dejando su servilleta sobre la mesa. Diane, creo que deberíamos irnos. Esto es un asunto familiar y si hay potenciales demandas por mala praxis INDA, no quiero ser testigo. Conflicto de intereses. Se volteó hacia mí, Lisa, si publicas, asegúrate de que la verificación de hechos sea impecable. Esto se va a poner feo. 3 colegas más salieron con ella, y 5 invitados más se fueron minutos después. La sala Aspen, que había tenido 29 personas, ahora tenía 17. Quedaron, mi abuela, 2 de los empleados a los que Wesley les dio una segunda oportunidad, un trabajador social del hospital, mi editora Ann Brennan, que llegó tarde, 2 primos que siempre me habían apoyado, y una mujer que se presentó como la hija del Dr. Holder. Los dispuestos a presenciar la verdad. Mi madre estaba congelada al frente de la mesa, Penélope llorando en silencio. Me puse de pie.
Voy a publicar la historia, dije a los presentes. Voy a escribir sobre lo que le pasó a Wesley. Sobre el patrón en St. Augustine, 8 casos, 3 cirujanos, protección institucional sistemática. Voy a nombrar a los responsables, mostrar documentos, incluir la historia de Wesley con su permiso, y la publicaré en el Tribune esta semana. Mi madre se levantó, cara pálida, pero voz firme. Si haces eso, estás eligiéndolo a él sobre tu familia, sobre tu hermana, sobre todo lo que hemos construido. No, interrumpí. Estoy eligiendo la verdad sobre la apariencia. Hay una diferencia. Ustedes construyeron su orgullo sobre el éxito de Penélope. Está bien, pero su éxito se levantó sobre errores enterrados y víctimas silenciadas. Eso no es un logro, eso es una estructura de mentiras. Y yo soy periodista. No protejo estructuras, las expongo. Penélope no se movió. Manos planas sobre el mantel blanco. Finalmente levantó la mirada y me encontró con los ojos. Si publicas esa historia, lo perderé todo, mi carrera, mi reputación, quizá mi licencia, todo lo que he construido en 15 años. Mantuve su mirada. Lo sé, y debiste haberlo perdido hace 8 años. 3 días después, 11 de marzo de 2026, 6 de la mañana, le di clic a publicar. El artículo salió en la página web del Tribune. 3.200 palabras. Título: Cuando el éxito oculta el fracaso, una historia personal de mala praxis médica, encubrimiento institucional y el costo del silencio. En el primer párrafo conté, no sabía que mi pareja casi muere por un error quirúrgico de mi hermana hasta hace 3 semanas. No sabía que el hospital donde ahora es jefa de cirugía cardiotorácica había enterrado la evidencia hasta que empecé a investigar patrones de mala praxis. No sabía que el orgullo de mi familia se construyó sobre el silencio de otros hasta que ese silencio se rompió en una cena hecha para celebrar logros. Esto es lo que pasó cuando elegí el periodismo sobre la familia y por qué lo volvería a hacer. La investigación original fueron 2.400 palabras de análisis de patrones, 8 casos, 3 cirujanos, protección institucional sistemática. La historia de Wesley, añadida después de la cena con su permiso, fueron 800 palabras más, narrativa humana, el rostro del fracaso institucional. A las 9 de la mañana, 50.000 vistas. Al mediodía, 200.000. A la 1 de la tarde, llamó The Washington Post. Titular: Periodista expone mala praxis médica de hermana y patrón de encubrimiento hospitalario. NPR a las 3 de la tarde, CNN a las 4 de la tarde, por la noche en tendencia en redes sociales. Hashtags: #rendición de cuentas, #segundas oportunidades. Los comentarios llenos de apoyo y críticas. Tuviste un valor increíble. Traicionaste a tu propia hermana por clics y por otras víctimas. A mí también me pasó. Firmé pensé que era la única. 7 historias más aparecieron en las primeras 48 horas. El patrón era innegable. 11 de marzo, 11 de la mañana, comunicado del hospital. Estamos revisando todos los asuntos mencionados en el artículo de la señora Klein y tomamos la seguridad del paciente con la máxima seriedad. Hemos contratado asesores independientes para investigar. Traducción: estaban aterrados. 12 de marzo, 10 de la mañana, correo del CEO del hospital a Penélope, con efecto inmediato, queda en licencia administrativa pagada mientras se realiza la revisión interna. Mi madre llamó a las 10:15. ¿Ahora estás satisfecha? Has destruido la carrera de tu hermana. Ella misma la destruyó. Solo lo documenté, dije. Colgó. La cascada era imparable. 13 de marzo, investigación de la Junta Médica. 14 de marzo, 2 víctimas más se presentaron. 16 de marzo, abogado de la aseguradora en pánico. 18 de marzo, la suspensión de Penélope pasa a ser sin sueldo. 20 de marzo, su título de jefa desaparece de la página web. Llamó a Brennan. 13 de marzo, tu historia ya la recogieron a nivel nacional. Todos los medios importantes. El abogado del hospital amenazó con demanda. Nuestro abogado se rió. Todo lo que escribiste está documentado. Vas a ganar premios por esto, Lisa, pero, ¿estás bien, de verdad?
Miré alrededor de mi apartamento. Wesley se había mudado al día siguiente de la cena, necesitaba espacio para procesar todo. Pregúntame en 6 meses, dije. La conversación se expandió más allá del artículo. Videos en TikTok analizando la dinámica familiar. Hilos en Twitter sobre fallas de juntas médicas. Discusiones en Reddit sobre abuso de NA. La conexión con la medalla presidencial lo hizo irresistible. Hombre casi muere por error de cirujanos y ahora recibe medalla presidencial. Se escribía sola la noticia. 14 de marzo llegó un sobre. Sin remitente. Con sello de Washington, D.C. Dentro, una nota con membrete de la Casa Blanca. Señora Kleene, su artículo ha llegado a la Casa Blanca. El presidente mantiene la decisión del 28 de febrero de honrar al señor Grant. Su historia ejemplifica la resiliencia y el compromiso con el servicio que buscamos reconocer. Esperamos que ambos continúen este trabajo importante. Oficina de Personal Presidencial. Lo habían leído. Lo apoyaban. La oficina más alta del país acababa de validar mi decisión. Wesley llamó el 20 de marzo. Primera vez que hablábamos desde que se mudó. Lisa, recibimos 350,000 pesos en donaciones en 10 días. Personas de todo el país, suficiente para abrir la segunda sucursal y empezar a planear la tercera. Tu historia hizo algo. No solo por mí, sino por todos los que pasan por nuestras puertas. Silencio al otro lado. Estoy listo para regresar a casa, dijo en el día 16 de separación. Si me aceptas, si todavía hay un nosotros, después de todo. Siempre ha habido un nosotros, respondí. Incluso cuando guardábamos secretos, especialmente ahora. Abril trajo consecuencias. El hospital inició revisión independiente. Investigación formal de la Junta Médica. 2 miembros de la Junta renunciaron por quejas desestimadas. La aseguradora enfrentaba posible demanda colectiva. La licencia de Penelope suspendida el 8 de abril, pendiente de revisión. Audiencia programada para el 15 de julio. Posición de jefa eliminada permanentemente. Carrera efectivamente terminada. 3 hospitales más en el estado iniciaron revisiones similares. La rendición de cuentas médica empezaba a ser conversación real. Un artículo. 8 años de verdades enterradas. Los sistemas empezaban a cambiar. Grant Stable se volvió caso de estudio. Organizaciones pedían consultoría. La Casa Blanca planeaba incluir las segundas oportunidades en el discurso del presidente sobre reforma de justicia penal en mayo. El Tribune me ofreció ser reportera de investigación senior. Rechacé. Preferí trabajo de campo. The Washington Post ofreció 95,000 pesos. ProPublica, 88,000 pesos. NPR quería que me uniera a su unidad de investigación. Ann me preguntó qué quería. Quiero seguir contando historias que importen aquí, donde conozco la comunidad y puedo ver el impacto local y real. Ella sonrió y contraofertó, reportera de investigación senior, 72,000 pesos al año. Total autonomía para escoger tus historias. Dije que sí. La siguiente serie ya estaba planeada, Sistema de Justicia Juvenil. Contexto diferente, mismo principio, el poder protegiéndose a costa de los que no tienen poder. Pero también estaba escribiendo otra cosa, un ensayo personal sobre familia, favoritismos, periodismo y el costo de elegir la verdad. No era para publicar, era para procesar. Llegó mayo de 2026 con calma. Wesley y yo estábamos en el balcón de nuestro departamento una tarde. Atardecer en Riverside, se veía la panadería desde aquí. La ceremonia en la Casa Blanca se siente como otra vida, dijo él. Febrero de 2028. Estuve en el Rose Garden, estreché la mano del presidente, recibí la medalla. La abuela lloraba. Yo pensaba en la cena 10 días después, si sobreviviríamos a que la verdad saliera finalmente. La medalla ahora está en la repisa junto a mi placa del Hearst Award. 2 validaciones, 2 tipos de trabajo. No me alegra que tu hermana me haya lastimado, continuó Wesley. No me alegra haber ido a prisión, pero sí me alegra que haya salido algo bueno de ese dolor, y me alegra que tú lo hayas expuesto.
Ambas cosas pueden ser verdad. La abuela llamaba cada semana, reportaba. Tu mamá pregunta por ti, no se disculpa, no admite culpa, solo pregunta cómo estás. Le digo que estás prosperando. ¿De verdad?, pregunté. Ella se rió. Más de lo que está. Diane Klein había perdido su sociedad en el despacho, conflictos con clientes, ahora solo, off-council, disminuida. Penélope estaba en casa todo el día, sin trabajar, esperando la audiencia de julio. Matrimonio tenso. Llegó una carta de Penélope en abril, reenviada por la abuela. La dejé cerrada en mi escritorio 3 semanas. Finalmente la leí en mayo. No sé cómo disculparme por algo que no acepto completamente como un error mío. La cirugía fue complicada. El error fue pequeño. El resultado fue la supervivencia. Pero intento entender tu perspectiva. Tal vez algún día podamos hablar. No he respondido. Todavía no. Tal vez nunca. Wesley y yo nos mudamos a un departamento más grande en abril, cerca de la panadería. Los domingos en la mañana él hace French toast mientras yo trabajo en notas de investigación. ¿Te arrepientes?, preguntó un domingo, con el sol de mayo entrando por la ventana de la cocina. Publicar la historia, perder a tu familia, pensé seriamente. Me arrepiento de lo que perdí. Pero no me arrepiento de haber elegido la verdad. Son arrepentimientos diferentes. Uno es por dolor, el otro sería por comprometerse. Puedo vivir con el dolor. No podría vivir con el compromiso. La cocina huele a pan y café. NPR suena suave. La vida que construimos sin pretensiones ni actuación. Real, imperfecta, honesta. Mi cuaderno, el que decía investigación dinámica familiar, ahora está guardado en una caja, archivado, etiquetado como notas de contexto historia Grant. La historia ya se contó, la documentación está completa. Querían que yo fuera la silenciosa, la hija menor, la que se casó menos espectacularmente, la que lograba menos a la vista, la que importaba menos, la que aceptaba, sonreía ante los desprecios, tomaba su lugar sin quejarse. En cambio, me convertí en la que se negó a guardar silencio cuando el silencio protegía a quienes estaban en lo incorrecto. Me convertí en periodista que elige la verdad sobre la comodidad, la precisión sobre la aprobación, la rendición de cuentas públicas sobre la paz privada. Me convertí en pareja de alguien que convirtió tiempo en prisión en reconocimiento presidencial, negligencia quirúrgica en reforma sistemática, trauma en propósito. Me alejé de una familia que valoraba la apariencia sobre la honestidad, el prestigio sobre el carácter, la jerarquía sobre el amor. Algunas hijas se casan con cirujanos y miden el éxito en validación institucional. Algunas hijas llevan a casa panaderos y construyen vidas de dignidad silenciosa. Y algunas hijas se convierten en testigos, eligiendo documentar, exponer y honrar la verdad, incluso cuando eso les cuesta todo lo que creían necesitar. Yo elegí ese tercer camino. Ellos lo llamaron traición. Yo lo llamé periodismo. Lo llamé integridad. Lo llamé negarme a ser cómplice de la crueldad solo porque la crueldad vestía bien, usaba palabras profesionales y venía de personas que compartían mi apellido. Sentada aquí en mayo de 2026, relación reconstruida, carrera floreciendo, familia alejada pero conciencia tranquila, entendí algo que antes tenía miedo de aceptar. No toda familia es familia. No todo éxito es realmente éxito. Y no todo silencio es paz. El único éxito que importaba, la única medida que reconocía al mirar atrás, era si había honrado la verdad cuando la verdad me costaba. Y lo hice. Y lo volvería a hacer. Eso fue suficiente.